El presente vídeo es una estructuración gráfica a nivel de mapas conceptuales y lectura de la obra del Dr. Evaristo Méndez Quintero, titulada Epistemología aplicada a la investigación científica. Es un referente bastante claro y muy útil para toda persona que desee realizar un trabajo de tesis, ya sea a nivel de licenciatura, a nivel de maestría o de doctorado. Tiene todos los componentes y elementos necesarios para validar este trabajo de tesis, ya que se prodiga mucho en lo que es la sustentación y la fundamentación del mismo. Sin embargo, la obra del doctor Evaristo Méndez Quintero es bastante densa y en aras de darle una mayor simplificación para un mejor entendimiento del lector, lo llevé a un plano gráfico, de tal manera que me he permitido hacer mapas conceptuales de su obra, a fin de que el lector tenga una mayor permeabilidad, una mayor asimilación de la misma. Método inductivo. Según una perspectiva empirista, hay que comenzar la investigación por la observación. Luego, en base a la regularidad que presentan las variables del problema, se formula una hipótesis que deberá verificarse experimentalmente. De ser así, y utilizando la inferencia inductiva, se formula la teoría que explica en forma universal el problema de estudio, conformándose así las leyes científicas. Esta posición se fortalece y fundamenta con el empirismo inglés que sistematiza Luke 1983 en su libro Ensayos sobre el entendimiento humano, publicado en 1670. Es asombroso cómo hoy existen autores de manuales de metodología que todavía promueven este procedimiento sin aclarar la vigencia o no de los supuestos epistemológicos. Por ejemplo, Neil Salkin es uno de ellos, Salkin 1998. No se trata de descalificar un autor porque se encuadre dentro de una perspectiva. Se trata de aprender a fundamentar la ciencia para que tenga carácter objetivo y universal. Esta crítica es para todas o todos los autores. La gran enciclopedia y la modernidad. En ambas perspectivas, es decir, la racionalista y la empirista, se expulsa entonces la subjetividad a favor de lo racional, objetivo, que empieza a predominar. Con esto nació definitivamente una nueva concepción de la ciencia, de la realidad, de la vida y del universo. En el siglo XVIII se logra sistematizar ese ideal. Aparecen los iluministas franceses con su enciclopedia que organiza el producto de la ciencia, la cual suplantaría la Biblia como única vía de conocer la verdad. En ese sentido, de Allenbert, en el discurso preliminar de la enciclopedia, publicada en 1751, al tratar de explicar el origen del conocimiento, señalaba que nuestras sensaciones tienen, en efecto, fuera de nosotros la causa que les suponemos, puesto que el efecto que puede resultar de la existencia real de esta causa no podría diferir en modo alguno del que experimentamos. Allenbert, 1974, página 35, y no a la obra de un ser superior. Nuestras sensaciones tienen en efecto fuera de nosotros la causa que les suponemos, puesto que el efecto que puede resultar de la existencia real de esta causa no puede diferir en modo alguno
del que experimentamos, y no a la obra de un ser superior. Kant y Hegel. En Alemania se consolida el movimiento moderno con Kant y Hegel. El primero en su libro Crítica de la razón pura, 1960. Formaliza el matrimonio racionalismo y empirismo, luego de someter a análisis todo el saber acumulado para la época, especialmente el que expuso Newton entre los años 1665 y 1667. Newton concretó la visión de la realidad como una gran máquina compuesta por piezas, asemejándola en su perfección al reloj. Kant sentó las bases de la epistemología posterior. Por su parte, Hegel, 1807-1978, se va al extremo al tener una concepción idealista de la realidad, siendo el espíritu absoluto el que se manifiesta en lo fenoménico. Igualmente llega a plantear que lo real es racional y la racional es real. Comte y la modernidad. Esta concepción de la ciencia se une a la promesa del desarrollo ininterrumpido de la sociedad. Con esto se conforma el proyecto de la modernidad y se sientan las bases del positivismo de Comte en el siglo XIX, quien proclama el orden y el progreso social como fines de la humanidad. Darwin y sus consecuencias. Darwin, a mediados del siglo XIX, y todo el movimiento que se originó con el denominado darwinismo, consolida la modernidad al descartar el origen divino del hombre, al insertarlo en su teoría evolucionista. Darwin descubrió que el mecanismo de la selección natural de los individuos más aptos es el mecanismo que permite la evolución. Darwin, 1979-1985. El materialismo histórico y la modernidad. Asombrosamente, se complementa el proyecto de la modernidad, que tiene su máximo esplendor de justificación a finales del siglo XVIII, con los opositores al régimen social durante el siglo XIX, al asumir inclusive la racionalidad absoluta como única vía. Marx y Engels, 1960. Son un ejemplo de ello, cuestión que es emulada por todos los planteamientos socialistas y comunistas posteriores. Si bien estos pensadores lograron enfocar la explicación de lo real desde otros supuestos, principalmente el supuesto histórico, donde descubrían la naturaleza clasista del orden capitalista y el carácter contradictorio de la sociedad, no dejaron de pensar como modernos. Semejanzas entre el positivismo y el marxismo. La semejanza está en que ambos sustituyeron la espiritualidad por la racionalidad científica. Comte proclamaba la religión de los científicos y Marx llegó a sostener que la religión es el opio del pueblo, siendo esto sencillamente una pretensión hegemónica frente a otros saberes, y lleva una clara intención de confundir planos de la existencia que se complementan, como lo es la espiritualidad y la razón, el arte, la vida cotidiana. En estos planteamientos se conforma una visión materialista y ateísta de la vida.